Hola, profe Marta Yolanda. Esta es la sustentación del ejercicio número 5 del producto 2. Entonces, hablamos de Polya y lo conocimos por medio de el OVA que estudiamos. Entonces, Polya fue un matemático húngaro que propuso toda una estructura dividida en fases cuyo objetivo es organizar el pensamiento a fin de resolver problemas de orden matemático o de hecho de cualquier tipo en la vida. Es una forma de organizar el pensamiento para resolver problemas de cualquier tipo. Está dividido en 4 fases. La fase 1, entender el problema. Entonces, tenemos que hacernos unas preguntas para completar esta fase. ¿Se entiende el contexto del problema? Sí se entiende el contexto del problema, es claro. El gerente de una planta manufacturera de televisores hizo una inversión de $8,000 para empezar el negocio. Si se sabe que el costo para producir un televisor está dado por la ecuación C de Q es igual a 0,8Q al cuadrado menos 40Q, A. Encuentra el nivel de producción de televisores que minimiza los costos del fabricante y determine cuál es ese valor cuando se produce este mínimo de producción. Entonces, se entiende el contexto del problema, es un contexto empresarial en el que nos habla de una producción en una fábrica. Distinción de datos. Nos dice los datos muy claramente. Una inversión que constituye un costo fijo de $8,000 y un costo variable que no sabemos en sí cuál es, precisamente es variable, pero está determinado por una ecuación. Entonces se distinguen los datos. Hay una condición, porque Polya nos dice, ¿hay condiciones o restricciones? Sí hay una condición. La condición es precisamente que el costo varía en función de C de Q. Los datos para hallar la solución. Entonces, ¿cuáles son los datos para hallar la solución? Es sencillo. Para conocer esta ecuación o para conocer esta gráfica, hay que conocer los cortes en X, los cortes en y el vértice más otros puntos, a fin de graficarla e interpretarla. ¿Tenemos suficiente información? Claro que la tenemos. ¿Hay información extraña? No hay. Replantear el problema en otras palabras. No es necesario replantearlo porque es muy preciso. ¿Es similar a otros problemas abordados en clase? Es similar. Es un problema que ya, si bien no lo conocía puntualmente, conozco el comportamiento de este tipo de situaciones por las que hemos estudiado en clase, puntualmente en la tutoría que hicimos sobre este tipo de problemas. La fase 2, diseñar el plan. Entonces, para diseñar el plan, hay que reconocer fórmulas matemáticas. ¿Conocemos algunas fórmulas matemáticas que nos sirvan? Total. La fórmula con la cual se desarrollan ecuaciones de segundo grado, que es, menos b más o menos, raíz de sobre 2a. Listo. Otra fórmula importante, la fórmula para hallar el vértice. Menos b sobre 2a. Entonces, dentro de ese plan, conocemos las fórmulas y procedemos a graficar esa función. Porque ya tenemos las fórmulas, a partir de esas fórmulas resolvimos la ecuación, conocemos los puntos y desarrollamos la gráfica. De manera manual y de manera digital. De manera digital lo hice a fin de tener más precisión. No es que no se pueda hacer personalmente la gráfica con mucha precisión, sino que gastaría tiempo haciendo puntos que al fin y al cabo no tiene mucha relevancia. Pero graficándola digitalmente podemos tener mucha mayor precisión y el software lo hace ipso facto. Interpretar y responder a todo basado en las respuestas, digamos en las respuestas matemáticas y en la gráfica misma. Ese es el diseño del plan. Ahora la ejecución del plan. Entonces es lo mismo que dije anteriormente, pero lo organicé de tal forma que fuera así: hallar datos necesarios, graficar e interpretar. La fase 4, la revisión de resultados. Entonces, ¿se analizó bien la gráfica? Sí, se analizó bien la gráfica. ¿La resolución del problema es satisfactoria? Sí, porque las respuestas nos dan aquello que necesitamos saber para darle un buen consejo, digamos, a este fabricante. O que nos da el conocimiento de la situación preciso. Hay que ver si la solución es lógica. Esto es una pregunta muy importante porque las funciones no distinguen de situaciones reales, es decir, las funciones son procesos matemáticos en bruto, por así decirlo, y que esto puede ser ilógico dentro de un contexto real, como es este. Entonces, después de resolver la gráfica, de resolver la ecuación y dar la gráfica,
nos damos cuenta de que hay unos datos que son irrelevantes, que no casan con la realidad y son puntualmente los del segundo cuadrante. Entonces tomamos como lógico el primer cuadrante y todo lo que hay aquí. Por favor, ven acá para que lo veas. A ver, entonces, esta es la parte lógica de la función, cuyo dominio va de 0 a más infinito y cuyo rango va de 0 a más infinito. Esta parte es la que representa un comportamiento que encaja en la realidad. ¿Por qué? Porque no podemos producir menos 20 televisores, ni menos 40, ni menos ninguno. Producimos de 0 a infinitos televisores y eso da un costo. Bueno, entonces para ya empezar con el problema matemático, entonces, encuentre el nivel de producción. Para encontrar el nivel de producción mínimo, tenemos que remitirnos al vértice. Entonces hallamos el vértice de la siguiente manera, diciendo que menos b sobre 2a nos va a dar el punto X del vértice. Y ese punto X del vértice es 25. ¿Es lógico? Sí es lógico porque producir 25 unidades luego nos va a dar un costo. ¿Y ese costo es lógico? Sí es lógico. ¿Por qué? Porque esas unidades o ese punto X del vértice lo vamos a reemplazar luego en la función completa. A fin de decir que 0,8 por 25 al cuadrado menos 40 por 25 más 8000, simplemente, o sea, reemplazar el punto X en la ecuación nos va a dar 7500. O sea que cuando producimos 25 unidades, el costo es 7500. Ese es el punto mínimo de producción, el punto de producción que nos da un costo mínimo. Es lógico. B. ¿Qué recomendación le daría al fabricante respecto a la cantidad de televisores que debe producir la fábrica para obtener los máximos beneficios? Pues hombre, que produzca exactamente 25 televisores. Porque cuando produzca exactamente un lote de 25 televisores, los costos son los mínimos. Y si por X o Y motivo no puede producir exactamente 25, pues que lo haga entre 20 y 30, que si bien no son los costos mínimos, están cerca a los costos mínimos que obviamente favorecen al empresario. C. Realice la gráfica que representa los valores reales. Bueno, esta es la gráfica completa, ¿sí? ¿Cómo la hicimos? Dando valores arbitrariamente a X. Dándole valores arbitrariamente a X para luego, por medio de reemplazar en la fórmula, nos arroja el valor de Y, unir los puntos y ya está. La parte que son valores lógicos, como decía hace un rato, es esta. Esta es realmente nuestra gráfica. Esta. ¿Sí? Que significa que cuando producimos 0 unidades, igual hay un costo fijo de 8000 y que a medida que voy produciendo más o menos unidades, el precio va cambiando a tal forma que entre más unidades produzca, más alto va a ser el costo. Por eso este es el punto óptimo de producción. ¿Cuántos productos se pueden manufacturar para un costo de $12,000? Ese es el punto D. Bueno, pues es muy sencillo, es lo mismo que establecer la tabla de valores, ¿no? Solo que hay que hacerlo de otra manera. Entonces, ya no le damos valores a X, sino que nos dan el valor de Y. O sea, nos dan el valor que es 12,000. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Pausa un momentico. Aquí está. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. La ecuación ya está, pero entonces aquí decimos que pues es 12,000 el resultado. Empezamos a resolverlo. 12,000 pasa para el otro lado al igual porque ese 12,000 me incomoda ahí. Y eso nos va a dar una nueva función que es 0,8 q al cuadrado menos 4000. Tener un número decimal en lo que sería la a de toda la función. Recuerda que la función es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, eso puede traernos problemas. Lo que hacemos es quitarnos esa a dividiendo pues el decimal por sí mismo. Dividimos, como esto es una igualdad, dividimos por 0,8 antes del igual y dividimos por 0,8 después del igual. Eso nos va a dar una nueva ecuación que es q al cuadrado menos 50q menos 5000. Y aquí ya podemos desarrollarlo fácilmente. Yo lo hice no por medio de la función cuadrática, sino por medio de factorización. Y me ha dado obviamente dos valores. Uno que es lógico y uno que es ilógico. ¿Por qué Q2 es ilógico? Porque yo no puedo producir menos 50 televisores. Pero Q1 sí es lógico porque
pues está dentro del rango dentro del dominio que habíamos definido hacía un rato, que va de 0 a infinito. Esto es el 100. Entonces decimos que cuando produzco 100 televisores, el costo es 12.000. Esa es la respuesta. 100 televisores se producen cuando el costo es 12.000. Interpreta el comportamiento de la gráfica. Bueno, respecto a la interpretación del comportamiento de la gráfica, ahí di 4 comentarios. Profe, la invito para que revise el documento y ahí están esos comentarios. Aquí quería mostrar cómo abordé el problema desde Polia o desde el método de Polia y matemáticamente cómo se desmenuzó ese pollo, pues. Muchas gracias.